Buenos días, estamos con los hermanos Julián Aguilar que nos van a presentar a su robot Jules. Buenos días chicos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, a ver, contadnos, ¿qué nos habéis traído? ¿Qué tenéis aquí? Bueno, pues esta es ya, vamos, hemos perdido el número de evolución del robot Jules con el que empezamos a competir en la Liga de Robots, allá por el año 2011. 2012, 2012. 2012, siempre me equivoco. Eh, Contadnos un poquillo, por ejemplo, de la parte de motores que me impresiona bastante. ¿Qué es lo que habéis hecho para que funcione actualmente? Porque creo que es algo muy a medida, ¿no? bueno, cuando empezamos con nuestro primer diseño de robot Jules, conseguimos unos motores Faulhaber de los que se usan en los robots Micromouse. Micromouse de allí de Japón. Entonces, bueno, hicimos un diseño para usar ese tipo de motores en un velocista. Pero bueno, tras la primera competición a la que fuimos y con la todavía poca experiencia que teníamos a la hora de fabricar placas, el robot en sí pesaba bastante. Vimos que realmente esos motores eran bastante lentos comparados con los mejores competidores, como eran en aquel entonces Silvestre, Violín y Veloli. Entonces decidimos, queríamos conseguir ser competitivos y sabíamos que, bueno, pues en aquel momento sí que lo fuimos, en nuestra primera participación, pero realmente éramos más lentos. Entonces Claro. dijimos, bueno, hay que cambiar, hay que buscar alguna cosa más novedosa y se nos ocurrió poner motores de coches de radio control Mini Z y desde entonces nos encantaron y hasta hoy los seguimos usando. O sea, y la reductora os aguanta, por ejemplo, cuando hay una colisión, no revienta, ¿no? No sale por los aires, porque al ser impresa en 3D, a mí me llama la atención que os aguante todas las competiciones y que no tengáis que rehacerla cada 2x3. Las primeras que hicimos ni siquiera estaban impresas en 3D. Ah, Estaban hechas en unos perfiles de aluminio que comprabas en una tienda de bricolaje cualquiera. Más o menos las teníamos medidas y las hacíamos sobre esas piezas. claro. Las hacíamos a mano, las medíamos con un calibre y con la Dremel pues empezamos a hacer los agujeros para colocar los rodamientos y demás. Y lo que pasa es que al final el proceso de fabricar, o si querías, por ejemplo, cambiar la corona y te cambiaba la distancia de las ruedas y tal, era muy complicado. Al final tardábamos mucho, porque para cada pieza que queríamos hacer bien, por lo menos podíamos tirar tres que habíamos hecho mal. Ya, ya. Y entonces pues vimos que había empresas que nos podían hacer la impresión en 3D y dijimos, vamos a probar. Al principio éramos un poco escépticos, pero la primera que hicimos nos funcionó bastante bien y aguantaba bastante bien. La verdad es que estas piezas sí que, parece que no, pero sí que aguantan. Genial, genial. Pasando un poco a la parte de la CPU, ¿vale? Vosotros al principio utilizabais un microcontrolador y a mitad de temporada del año pasado lo cambiasteis a una Edison. A mí siempre me pareció que fue una jugada muy arriesgada, pero estáis encantados por lo que veo, ¿o no? Sí, sí, a ver, realmente estamos encantados. El Edison nos permite muchas cosas que con el microcontrolador no podíamos casi ni soñar. El- la parte principal por la que cambiamos al Edison es sobre todo por innovar. Nos gusta mucho hacer cosas diferentes, aunque parezcan locuras, y el Edison era una de ellas. Y luego sabíamos que teníamos ya no solamente el mero hecho de la innovación porque sí, sino que íbamos a tener ciertas ventajas a la hora de que, por ejemplo, nosotros que siempre además, aparte ya del propio robot, creamos programas de telemetría, teníamos bastantes problemas con el Bluetooth, con las transmisiones de datos del robot. Entonces no éramos capaces realmente de saber qué es lo que pasaba en el robot para poderlo evolucionar. Claro. Y el Edison, que aparte del Bluetooth nos da Wi-Fi, nos iba a permitir casi o sea, en todo momento saber qué es lo que está pasando realmente con el robot. Mucho mejor. Sí, y muchísimo más fiable sobre todo. Claro. Y luego, más allá de eso, además, encima que también queremos, aún estamos en proceso, ¿vale? Hay que esperar un poquillo, pero queremos hacer algo más que simplemente seguir una línea o ir cambiando de lado a lado como estamos haciendo ahora. Queremos hacer una navegación más trabajada, más
interesante de cara, digamos, un poco a... Estás hablando de visión, ¿no? ¿Estás hablando de No, visión? no solo visión, no solo visión. No es solo visión. Estamos hablando de localización real y no de seguir una línea. De que el propio robot ya no sea capaz nada más que de conocer la pista, sino que de realizar trazadas de verdad, al estilo coches de competición. Sí. Y con los microcontroladores, al final, en el primer intento, porque más o menos tenemos una idea de cómo hacerlo, en el primer intento que hicimos vimos que aquello no daba. Entonces esperamos que con el Edison sí que podamos. Claro, esto va más lento porque al final también nos gusta competir. Entonces tenemos siempre que mejorar la parte de competición para poder estar como poco a la par que el resto de compañeros competidores, y luego por otro lado también seguir intentando mantener como la evolución alternativa, que es un poco al salto grande que queremos llegar. Eso suena apasionante. Estoy súper interesado por ver cómo avanza la temporada. Pero bueno, cambio de tercio ahora. El año pasado en el Cosmobot 2014 cogisteis una velocidad, creo, de 7 metros segundo, ¿no? O algo por el estilo. Sí, creo que fueron cerca de 7 metros por segundo, 7 metros y medio o algo así. Y eso, o sea, los motores entonces lo dan. Y no solo eso, sino que además vuestro software se siente bien, lo suficientemente estable como para hacerlo. Pero en una de las tandas, al final de la recta, el robot se sale a la izquierda. Sí. Entonces, ¿llegasteis a saber por qué fue eso? Sí que lo sabemos, sí. Cuéntanos. Eso fue un problema con la comunicación con el giro. Usábamos una MPU, la 6050, la 6150, no me acuerdo exactamente cuál de ellas. Y había unos momentos en los que la lectura de la velocidad angular del giro estaba mal. ¿Vale? Entonces lo que ocurría es que en el software del robot usaba esa información para saber si se había pasado de un carril a otro. Sí. Entonces, como iba tan rápido en el espacio de tiempo que pasaba desde una lectura hasta la siguiente, cuando hacía las operaciones con esa medida de giro errónea, realmente lo que creía es que se había cambiado de carril. Y que decía, ostras, tú, me he ido donde no debería estar. Y entonces se apagaba automáticamente. Claro. Eso solamente me ocurrió cuando empecé a estrujarle más al robot, a intentar que fuese más rápido, porque lo que ocurría por ejemplo por la mañana, que estuvo funcionando muy bien, es que como no iba tan rápido, en ese espacio que tiene de medida a medida, no había avanzado tanto, no iba tan rápido, no había avanzado tanto, entonces no se creía que se había ido tan lejos de la línea, entonces el error no aparecía. Era una cosa un poco difícil de encontrar. Luego estuvimos ahí en casa bastante tiempo con el robot investigando, diciendo, no puede ser, digo, esto es raro, digo, hay que corregirlo porque si no vamos a saber qué es lo que le está pasando. Y al final lo encontramos. Pues una cosa os quería preguntar, porque mucha gente se pregunta si esto luego lo pueden extrapolar al trabajo real. ¿Vosotros pensáis que la experiencia que estáis cogiendo con el robot os está dando bagaje para luego aplicarlo en proyectos de verdad, en hacer vuestros propios proyectos de empresa, o en Quick Starter, o en el propio trabajo que hagáis a diario? ¿Os parece que eso es interesante? A ver, nosotros ya tenemos otros trabajos aparte y a lo mejor pues no aplicamos todo lo que aprendemos aquí, pero la verdad es que las cosas que puedes aprender con un robot, con algo tan sencillo como música y líneas, sí que son muy extrapolables. ¿Sabes? Estamos hablando de que aprendes bastantes cosas de control, ya solamente poniendo los encoders a las ruedas puedes hacer cosas como control de motores, sacar plantas, que es lo que hacemos nosotros, sacamos la planta del robot para calcular de una forma más científica, no solamente decir, venga, sumamos un poquito más aquí en la carpet, o sea, ya vas aprendiendo cosas, por ejemplo, aprendes a hacer sistemas de localización, aprendes bastante a programar con estos robots, o sea, se aprende mucho, aprendes el diseño electrónico, la verdad es que parece que no, pero sí se puede aplicar. Bueno, y la pregunta obligada, si traemos aquí a Jules, es preguntarles por telemetría, ¿no? O sea, contarnos todo lo que podáis contar sobre la telemetría que hacéis, porque sé que es impresionante, pero la gente no la ha visto, apenas habéis compartido algo en Facebook y tal, quería preguntaros sobre eso, ¿qué opináis sobre vuestra telemetría? Bueno, básicamente es poder enviar al ordenador los datos que tenemos del robot, tampoco es mucho más, ¿no? Gracias al tener ahora mismo el Edison en el robot, ahora esto es mucho más sencillo porque básicamente el Edison ya es su propio ordenador
y guarda automáticamente todo lo que le pasa al robot. En los robots que teníamos antes, que lo enviábamos por Bluetooth, pues estábamos un poco limitados por la velocidad del Bluetooth para saber la cantidad de datos que enviábamos, porque al final tienes 8 sensores analógicos para medir la línea, cada uno de ellos son 2 bytes, y luego tenías también los PWMs que mandas a los motores, la información de los encoders, al final eran una cantidad de datos importantes. Y bueno, según empiezas a enviar todos esos datos al ordenador, luego puedes hacer cosas muy, muy chulas. O sea, habéis, por ejemplo, trazado, ¿no? O sea, lo que hace el robot, sois capaces de trazarlo offline, como diciendo, sí. esto es lo que ha pasado. Sí, justo. Joder. Eso son las cosas que aprendes, por ejemplo, ¿no? Hacer eso es odometría, muchos robots luego más importantes de telepresencia y cosas así, pues usan este tipo de datos para poder navegar en interiores. Pues con un robotillo de estos lo puedes replicar y no es complicado, lo puedes tener en el ordenador. Hablando de navegar en interiores, oye, vuestro primer bicho, ¿qué fue? Porque supongo que antes de Velocisteis haríais otra cosa, ¿no? Sí, el primer robot que hicimos realmente fue para participar en Alcabot, ya por 2011. ¿2011? 2011. ¿No fue en 2009? No, 2009, perdón. Las fechas las tienes un poco mal, ¿eh? No, en 2009. Hicimos un robot, la verdad es que era muy, muy pesado, muy grandote, y lo hicimos para participar, sobre todo en la prueba del laberinto de Alcabot. Y la peculiaridad que tenía aquel robot es que ese sí que iba con visión. Se llevaba una cámara y entraba en el laberinto y se navegaba únicamente con la información de la cámara. Muy chulo. Sí, bueno, sobre ese robot es eso. Era directamente un mini PC, luego le pusimos un Arduino en aquel entonces y efectivamente, bueno, realmente el robot lo intentamos concebir para que hiciera todo y todo con cámara. Joder. Lo que pasa es que el resultado final fue más satisfactorio en la prueba de laberinto. Pero vamos, el robot estaba pensado para hacer absolutamente todo. Hacía sigue líneas. No. ¿Sensores de proximidad no tenéis, por ejemplo? Para el laberinto al final sí que le pusimos. Claro. Porque. Ya, si no. Sobre todo para tener más fiabilidad a la hora de detectar los balones que tenía. El laberinto tenía por el medio balones, había que explotarlos. Bueno, un invento bastante interesante. Y entonces, pues bueno, pues para detectar los balones con un poquito más de fiabilidad, sí que usamos sensores, pero sensores de infrarrojo para medir distancias. Pero toda la localización, toda la navegación se hacía con visión artificial. Sí. Genial. Pues no sé qué preguntaros más. Cualquier cosa que nos queráis contar. ¿Qué expectativas tenéis para este año? Bueno, expectativas. El resto de robots son muy, muy, muy buenos y muy fuertes. Y nosotros, aunque con el Edison sí que tenemos una capacidad de mejora muy rápida, porque realmente la programación es mucho más sencilla. Claro. Y además encima nos permite hacer virguerías bastante grandes. Nos lleva en ventaja. Nosotros no sabemos realmente cómo tratar bien a las ruedas, tenemos algún que otro ligero problemilla todavía con lo que es la propia estructura. ¿Cómo hemos diseñado el circuito? Porque al final es bastante diferente el tema del Edison a un microcontrolador como teníamos antes, y las comunicaciones entre microcontroladores, Edison. Claro. El control en sí, clavar los tiempos los ciclos de trabajo y demás, se hace muy complicado. Entonces al final pues tenemos que ir ajustando cosas. Ya estamos yendo tan rápido o más rápido que con el robot sin Edison, con lo que eso ya es una mejora bastante grande. De una carrera a otra ya nos hemos alcanzado a nosotros mismos de nuevo. Totalmente. Pero tenemos todavía que mejorar porque el resto son muy buenos. Velowii vamos. Sí. Fue el campeón. Fue el campeón. Habrá que ver qué pasa este año, a ver si se recupera de la primera jornada. Seguro. Pero bueno, pues no sé qué deciros más. ¿Queréis comentar algo? No sé, Miguel.
Bueno, que esperamos que durante la temporada podamos ir dando alguna sorpresa más con el robot y con diversas evoluciones. Queremos intentar hacer un mini sumo, a ver si podemos también participar contra nuestros compañeros competidores en mini sumo y sobre todo mejorar un poquito más el robot, que ya hemos aprendido muchas cosas con el nuevo procesador y más o menos hemos visto los puntos débiles del robot y vamos a ver si conseguimos ir mejorando poquito a poquito. Muy bien. Bueno, también decir que vamos a aprovechar que van a salir también en la Liga de Estudiantes, a ver si empezar a ayudar también un poco más en la comunidad, hacer algún vídeo para que la gente aprenda pues cosas sencillas, como por ejemplo hacer el cambio de carril en el robot, hacerlo controlado, cosas así pues que yo creo que son bastante sencillas y se puede hacer con cualquier robot, pues que la gente se vaya animando un poco y que se apunte a hacer robots y aprenda el tema de la robótica. Eso es genial. Estoy seguro de que vamos a hacer un trabajo estupendo, vosotros más que yo, desde luego, porque sois los cracks de esto y espero que esta temporada tengáis muy buenos resultados. Vale, muchas gracias. A vosotros.